La tragedia de AMLO. López Obrador es un personaje perfecto de una tragedia griega. Lo que ocurrió en Acapulco con el huracán Otis la semana pasada parece confirmar nuestra hipótesis. El personaje de las tragedias atrae las desgracias y consecuencias fatales. Podríamos hacer cuadros comparativos con Edipo Rey, Macbeth u Otelo. Los tres cumplen con lo dictado por Aristóteles en su libro Poética, donde establece las características del personaje protagonista de las tragedias. Su destino es inevitable y ni los dioses pueden intervenir, y a la mitad de la tragedia la fortuna parece sonreírle y se puede decir que es exitoso. Se van acomodando los acontecimientos y se presagia el desenlace fatídico. Nuestros tres personajes fallecen prácticamente en la deshonra. Analicemos al personaje López Obrador. A pesar de que ya sabía que Otis se desplazaba a casi 200 kilómetros por hora y que terminaría siendo un huracán categoría 5, avisó a la población con un tuit para que estuviesen alertas y buscaran refugio. Un tuit en esta situación no ayudó en nada. En el 2015, Enrique Peña Nieto salió en cadena nacional para advertir a la población que un huracán de categoría 5 tocaría su paso a Colima, Nayarit y Jalisco. Un día antes envió al ejército, a la marina, a la policía federal y al frente a protección civil. Es así que se evitó una tragedia nacional. En cuanto a los personajes de tragedia, es cierto que la mitad de la obra, la fortuna parece sonreír al protagonista. López Obrador gana la jefatura de gobierno en el 2000, la fortuna estaba a su lado. En el 2018 gana la presidencia de la República. No cabía duda que los dioses caminaban a su lado. Pero en cuanto tomó posesión, empezó el destino a elucubrar y el desenlace fatídico empezó a entretejerse. Le toca la pandemia del COVID a inicios de 2019 y por el mal manejo de la pandemia, pésimo mejor dicho, se contabilizaron más de 800,000 fallecimientos. El personaje de una tragedia también arrastra a personas en derredor a un final fatídico. En la tragedia de Otelo, los celos infundados hace que desconfíe de su esposa y de su amigo Casio. Termina con la vida de los dos y con la suya propia cuando se da cuenta que solo eran infundios. Desde el inicio de su sexenio, los fallecimientos dolosos empezaron a crecer brutalmente y al final tendremos más de 200,000 fallecimientos dolosos, mucho más que Fox, Calderón y Peña Nieto. También en este gobierno los desaparecidos aumentaron y terminarán con un poco más de 100,000 desaparecidos. No está salado, simplemente la incapacidad y la mediocridad para gobernar, y con sus decisiones provoca que la tragedia como tal aumente. Un ejemplo de ello lo tenemos en Guerrero. Por decisión de él, Salgado Macedonio fue presidente municipal de Acapulco de 2005 al 2008 y trajo consigo a sus compadres malandrines y se apoderaron de Acapulco. En ese momento Acapulco empezó a decaer y miles de negocios empezaron a cerrar. El golpe definitivo para Guerrero fue la designación de Evelyn Salgado, la hija de Salgado Macedonio, para la gobernatura. Ganó y la tragedia empezó a asomarse. Posesión de todo Acapulco y Guerrero en general. Esta gobernadora, según dice, que sí avisó a la población de Acapulco, pero jamás la localizaron antes, durante y después de la llegada del huracán. Pero no solamente ha sido la designación de Evelyn, también tenemos a Cuitlaga García en Veracruz, designado por AMLO, y que ha convertido en un desastre al Estado. Nuestro personaje AMLO, en su tragedia, también designó a los gobernantes de Morelos, Michoacán, Chiapas y más estados. Esta decisión fue fatídica para esos estados. AMLO arrastró consigo a muchos personajes a su tragedia, pero la peor es que estos pueblos son los que sufren las consecuencias. También en las tragedias griegas hay momentos de humor negro o involuntario. Cuando AMLO iba hacia Acapulco a supuestamente ayudar a la población en cuanto a los daños del huracán, viajó por carretera hacia Acapulco, terminó atascado en lodo. En las obras de teatro a esto se le llama metáforas o simbolismos, porque este gobierno no ha salido del lodo y sigue nadando en el fango. Tan fácil que hubiera sido ir en helicóptero y llegar lo más rápido posible. Al día siguiente, en su mañanera, les echó la culpa a los reporteros que tomaron los videos y fotografías del penoso incidente. Desde ese día, así como la tragedia de Otelo y Edipo Rey, AMLO ha acusado a todos los medios que han dado a conocer las consecuencias fatídicas de no actuar antes de la llegada de Otis. La población amaneció con la cruda realidad en sus casas, sus calles y su vida misma. No solo es un desastre natural, es un desastre humano por la incapacidad para comprender la magnitud de la naturaleza. López Obrador tiene asesores, pero ninguno de ellos se ha atrevido a decírselo. Le apostaron
junto con el presidente, que no pasaría nada y que los dineros que tenían para el 2024 estarían a salvo. Ese era lo más importante, que ese dinero permaneciese donde estaba. Los empresarios hoteleros emitieron un comunicado estableciendo los daños en 15,000 millones de dólares y muy ufano López Obrador dijo que el Fonden no había desaparecido, que se tenían 18,000 millones de pesos para la contingencia. Ese dinero apenas alcanza para limpiar los escombros. También inhumanamente el presidente humanista dijo: corrimos con suerte. No son muchos los fallecimientos. Hubo mucho más en el 2000, en el 1997 y no dice nada los medios. Estas declaraciones también forman parte de la tragedia de AMLO. López Obrador dice que sus opositores están medrando con la tragedia, que andan sopiloteando, y sus floreros como la secretaria de Gobernación y el general secretario aparecen en los medios sin saber qué responder a las preguntas incómodas. También la gobernadora se asemeja a un florero, porque no sabe ni tan siquiera qué significa la palabra gobernanza. Los dioses han abandonado a AMLO, o más bien su destino es inevitable, y el final será trágico. Se le ve cansado, aburrido, ya sus respuestas y acusaciones ya no tienen el mismo efecto. Ve nuestro video Política Bufa número 28 y número 27 para que se comprenda mejor nuestro argumento. AMLO sí es un personaje de una tragedia griega, cumple con todos los conceptos establecidos por Aristóteles, y su caída ya es inevitable. Los acontecimientos nos dan la razón, y Claudia Sheinbaum también se acerca a ser protagonista de su misma tragedia. Hace 3 meses llegó a la terminal del AIFA después de recibir aplausos de sus matraqueros pagados en un mitin, y ninguna persona la reconoció ni la aplaudió. Si no hay acarreados, no hay aplausos. También la semana pasada su tragedia le advirtió de su destino inevitable. El Estadio Azul lució semivacío para un mitin de la ex jefa de gobierno. Se suspendió el evento. Como la futura presidenta iba a ser un ridículo, también Claudia se está asomando al enlace de su propia tragedia. Cuando fue jefa de gobierno sucedió la tragedia del Repsamen con 26 fallecidos, entre ellos 23 niños y niñas. Cuando fue jefa de gobierno sucedió hace 3 años y medio lo de la línea dorada con 26 fallecimientos. También se atascó en el lodo y la mañana encontrará culpables de todo. Lo que importa es salvar su imagen y la de AMLO. Lo demás es politiquería. Como comentario casi final, ahí están los 99,000 millones de pesos de los fideicomisos del ejército. Este es el momento de que las Fuerzas Armadas den muestra de que son pueblo uniformado, de ser solidarios. Y también una nota de última hora. Greenpeace declaró que el huracán Otis era una advertencia del calentamiento global y la desforestación. AMLO cortó 10 millones de árboles. Una tragedia con desenlace fatal. Hasta la próxima, con un tema innovador.